En primer lugar, digamos, lo primero que tengo que hacer, obviamente, es un agradecimiento. Es un agradecimiento, bueno, en la persona de nuestro decano, de John, que me ha hecho recordar que nos conocemos hace tanto tiempo. En aquella época yo creo que era secretario de Asuntos Estudiantiles yo, y me ha preocupado más porque hace muchos años de eso, pero en aquella época él era muy jovencito y yo ya era docente, o sea que me pesan muchos más esos años que los que le pesa a nuestro excelente decano que ha hecho la referencia. Pero quiero agradecerle a la facultad, quiero agradecerle a la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Le decía incluso antes de comenzar la reunión a Marcelo Bernal mi agradecimiento porque la gente que trabajó en el diseño, la gente, bueno, él mencionó a quien me ayudó muchísimo en la tarea de edición y porque además demostraron un gran profesionalismo. Me siento muy agradecido de la editorial de la universidad y de nuestra editorial de la facultad, que como decía el decano, está comenzando a dar sus primeros pasos. Y por supuesto también le agradezco a Alfredo Vicentini, que veo que ahí quizás pueda resolver los problemas, pero voy a hacer entonces yo una reflexión y veremos si después él finalmente puede acoplarse con el comentario. Este libro, La idea de los grandes economistas, eh, de alguna manera lo dijo Boreto, es el resultado casi natural de la tarea académica en la facultad. Eh, el material que utilicé para el libro fueron, bueno, un conjunto de notas, en primer lugar, las notas utilizadas para las materias que hace tanto tiempo tengo el honor y el placer de dictar, que son historia del pensamiento y el análisis económico, y temas de historia del análisis económico. Con esas notas, a las cuales se agregaban otros elementos producto de seminarios que hacemos sobre temas específicos en la cátedra, fueron el material básico. Tengo también agradecerle a otro profesor de la universidad, no de nuestra casa, que hace muchos años hicimos un pequeño libro sobre historia del pensamiento, que es Daniel Gataz, y que tengo que agradecerle que me permitió además usarlo sin ninguna restricción, aquel pequeño volumen que habíamos publicado, ¿no? Eh, También quiero hacer el reconocimiento a la facultad en el sentido que yo soy un producto de la educación pública. Quien me permitió acceder a la educación superior fue la Universidad Nacional de Córdoba. Y a su vez, para este libro en particular, eh, pude hacer uso del año sabático que me dio tiempo para terminar de ordenar los manuscritos y perfeccionarlos y ampliarlos, etcétera, ¿no? Y eso tiene mucha importancia para mí porque la facultad ha estado siempre ligada a mi vida. Y en este libro, yo ya terminando, digamos, mis actividades como profesor, seguramente el año que viene, me causa un gran placer poder a poder presentar este libro y expresar también de alguna manera un agradecimiento a mis alumnos, ¿no? Yo suelo decirle a mis alumnos que uno puede aprender sin profesor, pero no puede enseñar sin alumno. Y los alumnos nos enseñan mucho a nosotros. No solo los que han pasado, sino algunos que se han quedado en la cátedra, que es mi grupo de adscriptos. Y debo reconocer entre ellos, bueno, en primer lugar a mi profesora asistente, Melissa Luke, que siempre dispuesta y siempre, digamos, con iniciativas, es un auxilio muy importante para el desarrollo de nuestras actividades. Y a un grupo de adscriptos que han hecho algunas actividades de seminario con nosotros, pero que además leyeron los manuscritos, que hicieron observaciones realmente muy atinadas, y entre ellos tengo que nombrar a Franco Godino, a Walter González, a Andrés Frete, Ramiro Jiménez y a Mariano Raduski. Me parece que ellos son los que debería yo agradecer muy explícitamente porque participaron mucho, hicieron observaciones muy interesantes y yo les decía que quizás merecerían en algunas partes, en algunos capítulos, ser coautores conmigo. Bueno, eso digo es los agradecimientos. Permítame que diga ahora una cosa sobre cuáles son los riesgos cuando uno escribe un libro de historia del pensamiento económico.
Para eso tomaría una frase de un notable economista, Mark Blau, que es presidente honorario de la Sociedad Europea de Historia del Pensamiento Económico, y que tiene un libro excelente, se llama La teoría económica, una visión retrospectiva, que él dice que hay ciertos peligros cuando uno escribe sobre historia del pensamiento, cuando uno se plantea revisar las ideas de autores del pasado. Él dice, existe el peligro, dos peligros. Uno, de ser arrogante respecto de los autores pretéritos. Es decir, desde el presente, con otro instrumental, juzgar a lo mejor injustamente algunas deficiencias que pueda tener la construcción teórica de hace 100 años. Pero existe otro riesgo también, y es cuando uno se ubica en el contexto de esos autores, que corre el riesgo o el peligro de rendir culto a los antepasados y perder el espíritu crítico. Entonces, cuando uno hace un trabajo sobre historia del pensamiento, en realidad tiene esas dos tensiones y de alguna manera tiene que, en el libro yo he tratado, quizás asumiendo una postura a veces claramente ecléctica, de no caer en ninguno de esos dos extremos que Blau indica, ¿no? Salvado eso, el libro no es otra cosa que un intento por recorrer la historia de los esfuerzos que han hecho los hombres, los esfuerzos que ha hecho la humanidad intelectualmente para comprender fenómenos complejos. El fenómeno económico es un fenómeno muy complejo que se han desarrollado en diferentes formas de organización social, en distintos momentos del tiempo, con distintos contextos políticos, institucionales, etc., ¿no? En ese sentido, a mí me gusta decir que la historia del pensamiento económico es una invitación a hacer un viaje, que es un viaje en el tiempo y en el espacio. Caminar hacia el pasado para revisar esos autores, a geografías diferentes del mundo, y entonces rescatar en ese viaje los aportes que han hecho para consolidar nuestra disciplina, para desarrollar la disciplina. Por supuesto que la revisión de este proceso de las ideas económicas digamos, es muy vasto, es el objetivo del libro, pero que por razones obvias y por las limitaciones del autor no pretende ser exhaustivo. La pretensión, lo mencionó el decano, es que le sirva a los alumnos como una guía de la materia de historia del pensamiento económico y que a su vez sirva para que el lector que no tiene formación en cuestiones económicas, pero que en un país como Argentina, en que la cuestión económica está siempre presente en el debate público, tenga más capacidad de ubicar las discusiones, de entender que muchas de las ideas que hoy a veces aparecen como originales no son más que la repetición de la idea de algún autor del pasado. Yo suelo decirle a los alumnos, las ideas en economía no mueren, en realidad se duermen hasta que otro autor viene y las despierta con modificaciones. Y entonces el libro está escrito de la manera más clara y simple que he podido para que sea interesante la lectura para aquel que no tiene formación sistemática en teoría económica, pero que le permite ubicar mejor las distintas escuelas, las corrientes económicas, las distintas opiniones, etcétera, ¿no? Por supuesto, como el tiempo es muy extenso, pensemos que el primer rasgo que uno puede encontrar de una reglamentación, que más estaría en el terreno del derecho económico, es si caminamos 18 siglos antes de Cristo y vemos en Babilonia el legado del Código de Hammurabi, que, bueno, hoy lo podemos ver en el Museo del Louvre aún, pero digo, desde aquel momento hasta las últimas discusiones, hasta las discusiones digamos, ya en el siglo XXI, me parece, es tan extenso que necesariamente uno tiene que hacer hay algún grado de discrecionalidad cuando uno selecciona las épocas y selecciona además los autores, ¿no es cierto? La economía en realidad es una disciplina joven en relación a otros campos del saber, pero sus raíces hay que buscarlas en el pensamiento seguramente de la filosofía, de la ética y de la política, del más remoto pasado de la humanidad. Yo suelo decir, desde el momento en que el primer primate se irguió sobre sus pies para recoger un fruto,
Desde ese momento que comenzó su lucha por dominar la naturaleza para producir su subsistencia, la forma de satisfacer su necesidad le planteó interrogantes que uno podría decir tienen una vinculación con lo económico, pero pasaría mucho tiempo. Habría mucho de la evolución biológica, política y económica antes que naciera, se conformara un sistema de producción de mercancías y de relaciones sociales que permitieran que naciera la disciplina con un objeto independiente, como una ciencia autónoma, y que los fundadores de ello, fines del siglo XVIII, podría decir uno, principios del siglo XIX, le pusieron por nombre economía política. En algún sentido la economía es hija del capitalismo, aunque sea indispensable rastrear sus orígenes hacia atrás para encontrarlas y estudiar la historia de su nacimiento. Dijo Boreto, a mí me parece muy acertadamente, que es importante estudiar historia, que es importante estudiar la historia de la ciencia. No solamente en la economía es importante estudiar la historia de la economía, será importante en todas las ciencias. A mí siempre me pareció muy atinado lo que dice Schumpeter, un economista notable, de una de las obras más importantes que se han escrito de historia del pensamiento económico, su Historia del análisis económico de Joseph Schumpeter. Él dice que la historia es imprescindible, estudiar la historia de nuestra disciplina. Él cita ahí tres razones, básicamente, ¿no? Una es porque eso permite captar la importancia de los problemas que estudiamos y de los métodos que utilizamos, digamos. No se puede captar eso si uno no conoce los anteriores métodos y los anteriores problemas a los cuales se intentó dar respuesta. Esa es una primera razón. Da una segunda razón de carácter mucho más general. Dice, la historia del pensamiento económico nos da nueva fuente de inspiración para desarrollar nuevas estructuras, nuevos paradigmas teóricos, digamos. Y por último, dice, además la historia nos enseña mucho acerca del proceder del espíritu humano. En realidad el tema mismo de la economía es un proceso histórico continuado y la economía, nuestra disciplina como ciencia, no carece, dice él, de continuidad histórica. Ninguna idea o teoría en la economía y en otras ciencias también se la puede entender si no es como un producto final de un trozo de la historia. Es el resultado de un desarrollo intelectual anterior, y en esto estoy casi citando textualmente una expresión de Mark Blau. En el desarrollo de la economía moderna, había una cierta tendencia a que la economía se formalizara bastante matemáticamente y se perdieran ciertos matices históricos y sociales de la disciplina. Sin embargo, las crisis económicas de los últimos años, por ejemplo, la crisis de los derivados financieros del año 2008-2009, en realidad plantearon de que, bueno, el paradigma teórico dominante, el paradigma teórico aceptado, tenía ciertas dificultades con las herramientas de la economía convencional para explicar el fenómeno, y entonces cada vez que hay una crisis surgen nuevas perspectivas teóricas y generan un renovado interés por los orígenes y por la evolución del pensamiento de los grandes autores de la economía. Es decir, revisar y someter a examen crítico las ideas económicas desde una perspectiva histórica, considerando los procesos que explican el desarrollo, sus fortalezas, sus debilidades, en realidad es fundamental para desarrollar la economía como una disciplina científica. En realidad, como ya señalé, existen muchos buenos libros de historia del pensamiento económico, excelentes libros. Recién cité dos, la teoría económica, una visión retrospectiva de Mark Blau, y la historia del análisis económico de Joseph Schumpeter. Y yo podría pensar en otros, digamos, en otros autores que han sido, digamos, muy importantes. Henri Denis en Francia, Eric Rolle en Inglaterra. También hay textos de historia del pensamiento en Argentina, del profesor, por ejemplo, el profesor Manuel Fernández López de la Universidad de Buenos Aires. Digo, la intención de este libro que presentamos, por supuesto, no es sustituir para nada estos textos que son muy buenos libros. Ni siquiera aspira
a que sea un libro que permita eludir la muy recomendable visita que hay que hacer a los textos originales de los grandes pensadores. Sin embargo, yo trato de poner algún énfasis en algunos temas que habitualmente no aparecen, al menos con la extensión con que están en este libro, tratados en otros textos. De esos, yo diría, me gustaría citar dos o tres. Por una parte, en el libro se presentan algunos antecedentes que no se refieren exclusivamente al pensamiento occidental, que es lo más frecuente. Eh, Muchas veces hay una cierta visión, yo podría decir, europeocéntrica, que ha ignorado las ideas económicas que se pueden encontrar en la antigua China o en India. Entonces he destinado, entre estos datos de lo que sería la prehistoria de la economía, he destinado algunas páginas a describir en la China antigua, las ideas económicas de la China antigua en India, como así también, por supuesto, lo que hay del Código de Hammurabi, etc. Y, por supuesto, lo que siempre se trata, porque es una base central para el conocimiento, la influencia que ha tenido la filosofía griega en el desarrollo de la economía. Pero digo, entonces, esto de China, India, no es tan frecuente encontrarlo en los textos y son interesantes porque inmediatamente interpelan hacia una comparación con lo que ocurre en Occidente en el mismo momento histórico. Otro capítulo incluido allí, que suele no estar en los textos, sobre todo en los textos de los autores extranjeros, es el referido a las ideas económicas de los hombres de la Revolución de Mayo de 1810 en el Río de la Plata. Es decir, hace algunos días recordamos el Día del Economista en memoria al momento en que Manuel Belgrano se hizo cargo del consulado por allá por 1794, y todos tenemos la imagen de Belgrano, me parece que el gran público tiene la imagen de Belgrano, ese hombre modesto, austero, un patriota y creador de la bandera. Pero eso a veces oculta un rasgo central del Belgrano intelectual, por el cual le llamamos el primer economista argentino. Cuando él llegó al Río de la Plata, venía con una gran influencia de una escuela de mediados del siglo XVIII, una escuela francesa muy conocida, que es la fisiocracia, cuyo líder era François Quesnay, que había publicado por allá por 1758 su tableau économique, que lo hizo famoso. Bueno, de hecho, Belgrano fue traductor de obras de Quesnay. Entonces allí consignamos eso, y tenía además influencia, obviamente, del liberalismo naciente a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. En 1776, Adam Smith había fundado la Escuela Clásica Inglesa con la publicación de su investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. En 1817 va a aparecer la primera edición de los Principios de Ricardo, en 1819 la segunda y en 1821 la definitiva. Digo, el liberalismo económico comenzaba a despojarse de las trabas reglamentarias del mercantilismo que lo había precedido. Pero digo, Belgrano, y no solo Belgrano, no se puede omitir, y está en el libro, una mención obviamente a Vieites, y mucho menos a Mariano Moreno. Y me pareció interesante poner allí las ideas, cómo veían estos fundadores de nuestra nación, cómo veían esa realidad, la realidad de la economía, de la ciencia nueva, como se le llamaba en aquella época, en un contexto distinto, porque ellos estaban en una economía colonial, precapitalista todavía, y los ingleses escribían ya con el capitalismo que comenzaba a tener un desarrollo muy importante. Digo, ese me parece que es un capítulo interesante. Y hay otro capítulo que en realidad quien me incitó y la decisión a incluir y sentarme a escribir sobre eso es de la asistente de la profesora Melissa Luke, que me dijo desde hace mucho tiempo, me insiste, de la injusticia que padecen por la discriminación de género las mujeres. Y entonces hay un capítulo en el cual se plantea algunas consideraciones sobre las mujeres en la economía, no solamente por la discriminación que sufren hoy en el mercado laboral. En economía hay muchos estudios que analizan, por ejemplo, la diferenciación salarial por género,
sino que además de la discriminación, digamos, en el mercado, en el mundo del trabajo, hay una discriminación eh, respecto de la valoración de sus aportes teóricos. Hay muchos aportes teóricos de economistas, de mujeres economistas, que son subestimados, hasta no hace mucho tiempo eran muy subestimados por el relato académico. De hecho, hay economistas notables que uno pensaría por qué nunca recibieron la distinción que se conoce como premio Nobel, que es el premio del Banco de Suecia. Digo, entre ellas hay una notable, que es Joan Robinson, y que nunca recibió esa distinción, ¿no? Entonces, hemos incluido un capítulo que tiene que ver con eso. Hay también un capítulo, volviendo al intento de no caer en lo que uno podría denominar un sesgo anglosajón que tiene nuestra disciplina, de mirar qué contribuciones teóricas importantes hubo en América Latina. Y entonces hay un capítulo destinado al desarrollo de lo que se conoce como el estructuralismo latinoamericano, fuertemente centrado en los aportes que hicieron economistas de la Comisión Económica para América Latina, y entre las cuales hay un argentino, obviamente el primer secretario ejecutivo de CEPAL, que destaca, que es Presbich, pero en el cual están Zunkel y muchos economistas brasileños. Bueno, allí tenemos una pequeña consideración de eso, porque me parece que eso era muy importante. No quiero extenderme demasiado, pero sí quisiera decir algo que es una convicción que está implícita y creo que se refleja en el texto, que es enfatizar que la evolución de la economía como disciplina, digo, ha exigido el concurso de intelectuales comprometidos con los problemas de la sociedad en que les tocó actuar. Pues la economía no es solamente un conjunto de cuestiones teóricas, digamos, que también existen, por supuesto. Es también un territorio de opiniones. Es un territorio de opiniones que recogen lo que Joan Robinson llamó la preview, es decir, la visión previa del economista, del autor, sus intereses y sus convicciones. Yo creo que el compromiso social del economista con su tiempo le impone la obligación de abordar esos problemas con el objetivo de mejorar la situación de quienes viven en la realidad que él está analizando. Para eso creo que hay un párrafo que define muy claramente el compromiso del economista, ¿no? Y es un párrafo del célebre economista inglés John Maynard Keynes, que está escrito no en su principal obra, La teoría general del interés, la ocupación y el dinero, del año 36 del siglo pasado, sino que está escrito en una obra anterior, del año 23, sobre la moneda, y donde él dice: los economistas se plantean una tarea demasiado fácil, demasiado inútil. Si en cada tormenta lo único que nos dicen es que cuando pase el temporal, el océano estará otra vez tranquilo. Es decir, lo que dice es que hay que involucrarse para resolver los problemas de su tiempo, ¿no? En última instancia, la economía como un espacio de pensamiento y como disciplina científica tiene relevancia solo en la medida que se vincule con el contexto histórico y en un marco institucional determinado. Separada de esto, se corre el riesgo de que se transforme en un conjunto de construcciones abstractas, ¿no? Hay quien le ha llamado una caja vacía. Y a veces son muy sofisticadas, pero son poco útiles para la sociedad. Una conducta intelectual de ese tipo, una conducta que huye de los problemas de la realidad, en mi opinión, es un ejercicio estéril que aporta poco a la sociedad y que corre el riesgo de aproximarse peligrosamente a una mera justificación de las políticas económicas del momento o las políticas económicas de turno. A mí me parece que la historia del pensamiento ayuda mucho a evitar ese riesgo y permite percibir que el comportamiento que tuvieron los grandes economistas fue comprometerse con los problemas económicos de su época. Una cuestión adicional que se percibe cuando uno estudia historia del pensamiento es que la evolución del conocimiento no ha sido una cosa lineal y acumulativa. No es que el paso de un paradigma teórico a otro, por usar la expresión paradigma
que usa Kuhn, digo, no es que ese paso es un paso de mera acumulación de conocimiento, no es eso. Hay algo de disruptivo. En realidad, en las revoluciones teóricas hay algo de continuidad y algo de disruptivo. Por eso usamos la expresión nosotros revolución o contrarrevolución, ¿no es cierto? Nosotros decimos la revolución de los teóricos de la utilidad, la revolución marginal, la revolución keynesiana, la contrarrevolución monetarista. ¿Por qué? Porque hay algo de disruptivo cuando un paradigma teórico deja de satisfacer cuando se formulan las preguntas y entonces se sustituye por otro. Pero también es cierto que hay cierta continuidad y eso se trata de mostrar también en el libro. Marx, para escribir su teoría de la explotación y para intentar fundamentar su idea de que el capitalismo era un estadio transitorio que iba a caer por sus propias contradicciones, tomó del pasado, en particular de David Ricardo, su teoría del valor cantidad de trabajo para sobre eso montar su teoría de la explotación. El mismo Keynes, para criticar la economía pre-keynesiana, aceptó uno de los postulados clásicos y aceptó buena parte de la teoría que había aprendido con su maestro Alfred Marshall. Y digo, uno podría dar de eso, digamos, muchísimos ejemplos de que hay cierta continuidad. La síntesis neoclásica trató de incorporar el pensamiento keynesiano como un caso de una estructura más general, de manera tal que hay algo de disruptivo y hay algo de continuidad. Quiero terminar con esto, porque quizás ya los he cansado, pero quiero terminar con esto. Cuando uno, en el libro puse, en las palabras finales, puse las palabras finales de un libro de historia de las ideas económicas nunca pueden ser realmente finales. Cada nueva lectura, escribí, del texto sugiere la posibilidad de hacer correcciones, agregar autores o suprimir otros. Porque uno discrecionalmente le da más peso relativo a unos que a otros. Y seguramente en algún momento decidiré modificar alguno de ese peso relativo, incorporar algún autor o sacar algún otro. Probablemente después de los comentarios que me va a hacer llegar Alfredo Vicentini eso ocurra. Pero digo una cosa adicional. En el momento en que enviábamos a imprenta, cuando yo trabajaba con los editores, el texto, llegó este fenómeno que mencionó John Boreto y que tan acertadamente dijo tiene consecuencias sobre la economía, que fue la pandemia. Entonces, en las partes finales, incluí esto de que, bueno, la pandemia trajo una crisis a lo económico, a la economía real, digamos, trajo una crisis de un factor exógeno al sistema, pero además trajo nuevos cuestionamientos y discusiones sobre la política económica. Probablemente nadie en el medio de la crisis del COVID-19 podía decir que el Estado no tenía que intervenir en la economía, pero hay mucho por discutir aparte de esa frase que dice poco. Y entonces digo, en realidad hay que destacar que todas las miradas teóricas que influyen en las decisiones políticas están de nuevo bajo un desafío de proporciones muy importantes, aunque sean en ideas anteriores. Una vez Keynes dijo que todos somos esclavos de algún teórico muerto. Entonces, seguramente se ha enriquecido el debate, a pesar de que es una tragedia, tal cual mencionaba Boreto, una tragedia para la humanidad, la pandemia, ¿no? Pero digo, entonces, más aún, uno puede pensar que si el mundo está en las vísperas de un cambio de época, que va a obligar a revisar, como lo mencionó Boreto, conceptos y valores, con la esperanza de que la humanidad se encamine a profundizar derechos de las personas, en sociedades que cada día sean más democráticas, más abiertas, más justas, más igualitarias, en fin. Bueno, la economía y sus pensadores tienen un compromiso de contribuir en eso y comprender que la historia que ha vivido la disciplina debe servir para diseñar las nuevas miradas teóricas que sean necesarias. Por eso yo creo que la historia del pensamiento económico va a seguir siendo un viaje apasionante a través del tiempo y del espacio, como decía hace un rato. Y el impulso de ese viaje, el combustible en ese tránsito, no es otro que la curiosidad intelectual por comprender la realidad social
y ayudar a mejorarla. Termino con una línea, que es la línea con la que termina en realidad el libro. Porque yo ahí puse que finalmente esto de que la curiosidad intelectual es algo que nos motiva tanto para la investigación, escribí allí que finalmente, desde la primera línea del libro primero de la metafísica de Aristóteles, la humanidad sabe que todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Y en economía, en ese viaje, con ese combustible que es el deseo de saber, podemos reconocer en ese pasado mucho del presente que vivimos. Pero lo más importante, que tenemos que ser capaces de diseñar a partir de allí un futuro mejor para lo que venga. Esta es básicamente la idea que está inspirada en el libro.